Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Hoy, como todas las semanas, tenemos una lección nueva. Nuestra lección que tenemos hoy se llama Derrotando los Gigantes. ¿Alguna vez usted ha tenido algún obstáculo en su vida? Pues ahora vamos a ver la forma en que Dios quiere en que usted lo solucione. Y para poder continuar con la lección, nosotros hoy vamos a orar para pedirle la guianza al Señor en la instrucción que nos va a dar. Nosotros solo somos instrumentos que el Señor va a usar en esta lección. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso del universo, le damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación a usted, porque usted es el Dios nuestro, el eterno, el santo, el Rey del universo, el que con su palabra todo ha sido creado. Le pedimos, Espíritu Santo, en este momento, y le pedimos por la audiencia que sus ojos sean abiertos a través de la palabra, como han sido abiertos para nosotros. Le pedimos, Señor, en este tiempo también que la lectura, la lección que traemos, la instrucción a través del Señor sea absorbida, mantenida y puesta en práctica. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La pregunta que tenemos, siempre empezamos nuestra lección con una pregunta. La pregunta es, ¿ha tenido usted algún obstáculo que tenga que superar? Creo que todos hemos tenido un obstáculo que superar. Yo voy a compartir con ustedes en este tiempo un obstáculo que superé. Ese obstáculo se llamaba la infertilidad. Para mí, nosotros teníamos 10 años de casado con mi esposo, y pues los hijos no llegaban. Entonces llegó un tiempo en que salíamos a pasear, personalmente yo, salíamos a pasear, íbamos a lugares preciosos, íbamos a parques, íbamos a donde íbamos. Yo me había convertido, sentía que ya no disfrutaba el tiempo con mi esposo, ni a dónde íbamos, no disfrutaba porque me había enfocado en que no tengo hijos. ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no puedo concebir? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces todo eso me llevó a enfocarme en que yo era una víctima, en que porque a mí me pasaba, entonces eso me había traído amargura a mi corazón. No disfrutaba las cosas bonitas que tenía la oportunidad de disfrutar, iba a lugares bellos y no los disfrutaba, me enfocaba solamente a ver a las mamás con niños y a quejarme. Hubo un momento de mi vida en que fuimos a un lugar hermoso y yo sentí que estaba seca. Todo lo que estaba a mi alrededor lo miraba oscuro. Miraba también que las otras personas, las familias y yo sin hijos, pero era porque yo me había enfocado a eso, hasta un momento en que llegué a decirle a mi esposo, mira, no te puedo dar hijos. Entonces tomé la decisión de decirle, eso no lo hagan por favor, de decirle que nos separáramos para que él pudiera tener descendencia. Un día, pero Dios es tan bueno, un día fuimos a una tienda de departamento. Llegando a esa tienda de departamento, entramos y mi esposo agarró para el lado de donde están las herramientas, cosas de construcción, y yo agarré para el lado derecho y allí había el departamento de todos los bebés, de todo lo que se usa para los bebés, cunas, carros, para asientos de carros, todo lo que era de bebés, juguetes, todo. Entonces, no sé, caminé a ese lado y cuando camino a ese lado empiezo a tocar las cunas, a ver los peluchitos que habían allí y empecé a tocarlos. Ese día, creo que fue el día de la victoria, no me visualicé, yo solo empecé a acariciar y a ver y a tocar. Y había un set de peluches que eran 3 peluchitos. Era un perrito, un elefantito y otro animalito que no recuerdo. Ese día los compré, pero sin idea de nada, los compré y me los llevé para mi casa.
Y después los siguientes fines de semana siempre íbamos a la tienda o a la tienda que yo fuera, yo buscaba el departamento de bebés. Entonces, allí pude ver, y al año después de comprar esos juguetes, esos peluches, yo concibí y tuve un bebé. Ahora les cuento que tengo dos jóvenes, por la gracia de Dios, saludables, sabios, inteligentes. Pero eso fue el obstáculo, el gigante que Dios me llevó a vencer. Ahora bien, todos sabemos que tenemos un obstáculo. Sé que ahorita todos en la audiencia están pensando qué obstáculo los ha llegado a vencer, y no solo uno. Yo solo les estoy contando uno de los muchos que hemos tenido que vencer, pero a través de Jesucristo que hay en victoria, nosotros hemos podido llegar y vencer a esos gigantes. Y eso no significa que no van a haber más, pero tenemos la fortaleza en el Señor en que los vamos a vencer, porque hay algo que se llama actitud. La actitud es la forma en que usted mira las circunstancias que le están pasando. Yo busqué en el diccionario qué es actitud. Actitud dice que es una manera de estar dispuesto a comportarse y a obrar. Y la otra definición es postura del cuerpo que revela su estado de ánimo. Dice en la lectura que la palabra de Dios, todas las historias, vamos a leer 3 escrituras. En estas escrituras vamos a leer 1 de Corintios, el capítulo 10, versículo del 11 al 12. Pueden apuntar los textos. Pues vamos a leer también en el libro de Números, del capítulo 13, versículo 26 al 33. Y vamos a leer Josué 1:9. Primero vamos a pasar a Corintios 10, versículo 11 al 12. Y la palabra de Dios dice así: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra es bien clara. Dice que todo está escrito con fines para enseñarnos, para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que está hablando del futuro de nosotros. Ahora vamos a pasar al libro de Números, por favor. Los que tienen su Biblia y los que están siguiendo y los que no pueden apuntar y luego pueden volverlo a repasar. En el libro de Números 13, capítulo 13, versículo del 26 al 33, la palabra de Dios dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron junto con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, dijeron, hijos de Acab, raza de los gigantes. Éramos nosotros, dice, a nuestro parecer.
Quiero que pongamos atención aquí donde dice a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo quiero traer y mencionar a nuestro parecer. O sea que depende de la manera, de la actitud, como hablamos al principio. La postura de nuestro cuerpo dice mucho de nosotros. La postura de nuestro cuerpo puede revelar a los demás si estamos desanimados o animados. Ellos, de tan desanimados que se vieron, que fue poco el porcentaje que estaba animado con lo que habían ido a hacer, con la misión que se había cumplido, se vieron ellos mismos como langostas. Y ahí está la expresión de la actitud, porque se miraban como langostas y dice, y así les parecíamos a ellos. Esto me llamó mucho la atención, que nuestra actitud tiene mucho que ver con respecto para vencer al gigante. Si el gigante nos mira encorvados, desanimados, va a tomar ventaja de nosotros. Entonces, con esta reflexión, la palabra del Señor para eso fue escrita. Las historias en la Biblia, la voz de Jehová nos dan estas historias para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos y para enseñarnos que la actitud tiene una parte importante para derrotar los gigantes, sean problemas, sean pruebas, sean enfermedades. Una actitud hace la diferencia. Ahora vamos nosotros a ver cuáles son los resultados de una actitud negativa y una actitud positiva. Dice que ellos se enfocaron más que todo en que no podemos, en que hay gigantes. La tierra de Canaán, que el pueblo de Israel quería conquistar, era una tierra, dice, buena y deseable, pero había un obstáculo que vencer. Hay muchas victorias que el Señor nos quiere dar, pero no es que siempre va a haber un obstáculo, pero va a haber un obstáculo para probar nuestra fuerza, para desarrollar nuestra fuerza, porque nosotros no podemos recibir una victoria si no hemos luchado. Entonces dice que ellos se enfocaron y dijeron, no podemos, es gente muy grande. Jamás usted piense de esa manera, jamás se enfoque de esa manera. Como yo les conté al principio, el obstáculo que yo tuve que vencer, yo me había enfocado en que yo era una víctima y no pensaba como victoriosa. Hay una diferencia en la forma y las palabras que nosotros decimos y en qué nos enfocamos y en la actitud que andamos. Yo andaba como víctima, caibajada, llorando, reclamando, quejándome, que me había convertido en una persona con mente criticona y no estaba disponible para servirle a los demás. Me había enfocado en mi egoísmo, en una actitud negativa que me había llevado al desaliento y al destrozo. Entonces Dios nos pide que no tengamos temor, que no tengamos una actitud temerosa ni de desaliento. Dice, porque sabemos que en Dios, en Jesucristo, hay victorias. Dice la Biblia, la Biblia es un libro de que nos habla con historias de esperanza, de victoria, de grandes conquistas y bendiciones. Pero dice también en la lectura, en la lección que estamos estudiando, dice que habemos muchos cristianos, hijos de Dios, que andamos caminando desalentados, desanimados, porque nos hemos olvidado de las promesas. Y dice de que no pensamos con victoria, y si no pensamos en victoria, no conseguimos el gozo. Dice, una cantidad, dice, de hijos de Dios estamos cansados, andan agotados, porque hay muchos gigantes merodeando las vidas de ellos. Y esa cantidad de gigantes está más que todo en la mente, porque se fijan en circunstancias que tal vez no son tan difíciles de vencer, pero como están tan fijados en ellas, que los han desalentado y se han olvidado de las promesas de victoria de Dios. Dice también que por esta razón el diablo, y hay otros que piensan que el diablo dedica más tiempo a ellos que a otros, cuando realmente, en la realidad, toda la humanidad
Todos tenemos problemas, todos tenemos batallas que conquistar, todos tenemos gigantes que vencer. También dice que estos obstáculos dependen de la forma en que usted los tome. Volvemos a la actitud. Dice que en la historia de la Biblia del rey Saúl y David, el pastor David, en la historia del gigante Goliat, dice que este gigante, dice que todos los seres humanos tenemos problemas. Dice, pero hay una ventaja en esto de la actitud, porque la actitud positiva le da la ventaja de sobrepasar esos gigantes, de sobrepasar sus problemas, de sobrepasar una enfermedad. El gigante, el obstáculo que venga a usted con una actitud positiva, nos dice que la vamos a vencer. Con una actitud negativa, dice que vamos a ser destruidos, vamos directo a la derrota. Y podemos ver que Dios nos da las promesas, pero tenemos una parte nosotros que hacer: la actitud, la postura, la acción nuestra en cómo vamos a recibir las circunstancias o el gigante que viene a atacarnos. Dice en la historia, volviendo a la historia del rey Saúl y de Goliat y David, dice que ese Goliat había destruido la reputación del rey Saúl, le había puesto temor a Saúl, pero en cambio a David, ese mismo gigante, lo hizo un conquistador, lo hizo un hombre famoso delante de los demás, porque tuvo una actitud. Otra cosa que notamos mientras estudiábamos y preparábamos la lección es que Saúl le dijo a David que usara una armadura especial que usaba el rey, y le dice David: yo no estoy acostumbrado a usar esto. Entonces aquí lo que nos quiere enseñar Dios es que todos tenemos una arma específica que Dios nos ha dado. Él nos va a dar la estrategia para vencer los gigantes. Puede ser que la estrategia de alguien le sirva, pero no es nada como usted mismo pedirle la estrategia, la instrucción a Dios para vencer ese gigante. Y seguimos. Dice también que hay un gigante, un demonio gigante que se llama el desaliento. El desaliento es uno de los peores, agresivos espíritus que destruyen una cantidad de personas y que las lleva al mismísimo hoyo, dice, al mismo calabozo, porque dice que de allí no pueden salir, porque se encierran con una actitud pesimista, una actitud de desaliento, una actitud de desánimo, de decaimiento. Y dice de que se les va el gozo, caen en este callejón sin salida y luego se acostumbran a una vida que no tiene gozo, que están acostumbrados a vivir en depresión, en desaliento, con el corazón entremecido y una mente llena de pensamientos negativos. Cuando nos desalentamos, dice, vemos los obstáculos peor de lo que en realidad son. Una persona que ha perdido el ánimo es una persona, como les dije yo al principio en mi historia, una persona que ha perdido el ánimo es una persona desalentada, es una persona triste, es una persona amargada, es una persona que todo lo que echa por su boca es desaliento. Y aún, dice en el Salmo 38, dice que Dios nos quita a nuestros amigos y es porque nosotros no los quita porque nos quiere hacer daño, sino que porque somos personas desalentadas. Entonces todo lo que está alrededor lo contaminamos con nuestra amargura, lo contaminamos con nuestro desaliento, nuestro ánimo. Entonces Dios aparta a nuestros amigos antes de que sean contaminados con nuestra amargura y con nuestra actitud negativa. Gracias a Dios por eso. Y hay que entenderlo y recibirlo de parte como una instrucción del Señor. También dice que pocas son las personas, y cuando usted está desalentada, una de las primeras cosas que usted va a notar es que se hace con una mente criticona, y una mente criticona no tiene producción de amor.
no quieres servir a los demás, no puedes servir a los demás, porque con esa actitud hasta las florcitas se apachurran al verlo, porque andamos contaminados con una negatividad y con un espíritu de víctima. Y Dios nos llama de víctima a victoria. Eso fue lo que sucedió con mi historia que les conté, con el testimonio, que cuando yo empecé a quitarme la presión, a fijarme en que no puedo, y empecé a poner los ojos, sé que Dios lo llevó, porque yo no entendí en ese momento, y empecé a ver las cosas, a disfrutarlas, no a decir porque no las tengo. Dije, no las tengo, pero empecé a disfrutar eso. Entonces hubo una actitud de positivismo, de atracción. Ya podía yo platicar con las demás mamás, y yo no era mamá, pero había aprendido a través de andar viendo todas las cosas de bebés. Entonces dice de que si tenemos esa actitud, vamos a hacer enfermedad para los demás. Y Dios nos guarde de eso. Dice que ellos miraron todos los detalles negativos. Dice que los israelitas pronto se olvidaron de la promesa de Dios. En Deuteronomio 1:21 están las promesas, usted puede buscar. Y aquí dice en la palabra, miró Jehová Dios, mira que Jehová Dios te ha entregado la tierra, sube y tome posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas y no desmayes. Cuando el problema cuando el problema o el gigante saca sus garras, es cuando la tormenta empieza. Pero hay una decisión que debemos de tomar. A la misma vez que se pone peor la tormenta, también a la misma vez está el Señor a la par suya, luchando y mostrándole las promesas. Somos nosotros los que vamos a decidir qué voz vamos a oír, qué voz es la que nos va a guiar. El de los problemas, el del gigante que nos susurra al oído, que no puedes, que no vencerás, o las promesas del Señor, que son un amén. Dice también en la lectura que leemos que el resultado de creer en las promesas de Dios es la victoria segura. Así es que yo les insto a oír las promesas del Señor, porque es una victoria segura. Aunque usted no vea en este momento la solución para vencer su gigante, pero créame que el Señor está allí, porque al mismo momento que usted está en la peor situación de vencer ese gigante, de estar en batalla con ese gigante, está también las promesas de Dios al mismo instante. Entonces usted decide, usted tiene el poder. Dice que Dios nos da el poder y dominio propio. Usted escoge, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Dice que no todo lo que vieron en la tierra era negativo. Hubieron algunos de ellos que vieron la victoria antes que sucediera. Dice que en el libro de Números que leímos, dice en el versículo 13:30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Y también dijo, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Es rebeldía cuando no escuchamos las promesas del Señor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y nosotros está Jehová, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Más podremos nosotros, y sigue la lectura, dice, más podremos nosotros que ellos. Dios es capaz de destruirles y vamos enseguida. Entonces el Señor nos manda con sus promesas y con la actitud. Usted puede ver que Caleb habló con una actitud positiva, viendo la victoria que todavía no se miraba, haciendo caso omiso a las murmuraciones. Leímos al principio que no murmuremos, porque con nuestro murmuro desanimamos a los demás. Entonces cuidemos nuestras palabras. ¿Quiénes manejan nuestras palabras? Las promesas del Señor, porque si nosotros murmuramos, hablamos
hablamos en mal, hacemos decaer a los demás y somos un pueblo en unión, somos una familia en fe, y los que no están en la fe, de la misma manera, tienen que hablar porque tienen familias, tienen hijos que instruir, tienen descendencia, tienen parentela. De las palabras que nosotros usamos, las promesas, la forma de hablar como Dios habla, tiene mucho que ver. Por eso dice que no murmuremos y que hablemos palabra de bendición. Y aquí lo estamos viendo en esta lectura. Pudimos ver que Caleb y Josué hablaron de una forma distinta que los demás. Los demás se enfocaron nada más en los gigantes, en que ellos parecían como langostas, pero realmente lo que pasó fue de que se desenfocaron. No vieron los frutos, no vieron que no era una tierra que fluía leche y miel. Se enfocaron solo en lo negativo. Lo negativo destruye audiencia. Dios nos manda a disfrutar la victoria que Él nos va a dar fielmente si confiamos en Él. Se necesitan hombres como Josué y Caleb, pastores, líderes y laicos. Tenemos que tomar los que son líderes, los que están en puestos de eminencia. Tenemos que tomar en cuenta este ejemplo grande de enseñanza, la forma, la actitud en que nosotros manejemos los gigantes. En conclusión, en esta lección hay una gran multitud alrededor de nosotros, que están alrededor de nosotros, que están desanimados, que murmuran, que están decaídos, que les ha llegado el demonio o el espíritu de desaliento. Al que está alentado, cuide al que está desalentado, háblele palabra de bendición para que venza ese gigante. Si usted puede ser para ayudar y a derrotar ese gigante, entonces unámonos a alguien que está desalentado y a ser fuente de bendición para ellos. Dice que también alrededor nuestro estas personas andan diciendo que hay gigantes, pero usted decide qué voz quiere escuchar, la voz de Dios o la voz del desaliento, la voz de los demonios, porque es un espíritu malo que agrede nuestra mente y que nos desanima. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión qué voz vamos a escuchar, las promesas del Señor o al gigante queriéndolo derrotar. Dice de que cuando nosotros somos pesimistas, temerosos, vamos directo al infierno. Dice que vamos a quedar fuera del cielo y perderlo todo por poner atención y tener temor a un gigante que nos acecha. Le invitamos a reflexionar con esta lectura, con esta lección. Esperamos que le haya servido, que le haya instruido como a mí me instruyó. Esperamos que todo aquel que la vea, la tome con una actitud positiva de aprender lo bueno, la palabra del Señor que le instruye. Le instamos a que vuelva a la palabra, que vuelva a la Biblia y que usted escudriñe las Escrituras como usted mismo y que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo que enargulla y le dé la luz mejor de lo que hemos expuesto aquí. Nosotros somos solo instrumentos para servirle al pueblo del Señor y servirle al Señor con mucha humildad y gozo. Tenemos las últimas preguntas en la conclusión de esta lectura. Tenemos 3 preguntas. Con esas preguntas nosotros nos despedimos. Dice que ¿cuáles son los beneficios de mantener una actitud positiva en medio de los problemas de la adversidad? La actitud positiva es algo importante, pero la ayuda del Dios es la más importante, la que le va a hacer libre a usted. Dice que Dios nos ayuda a vencer y a conquistar y a destruir esos gigantes que andan merodeando alrededor de nuestras vidas. Como dijimos al principio, todos vamos a tener gigantes que vencer. Pero ese no es el fin. Hay un Dios de fortaleza que le va a guiar y que le va a ayudar a vencer todas esas circunstancias. La segunda pregunta dice, Dios dice, ¿cuál es la circunstancia? ¿Para qué nosotros pasamos estas circunstancias? Dice que para derrotar a los gigantes que nos hagan la guerra, Dios nos da la fortaleza. Ya la contestamos. Y en la tercera pregunta dice, ¿cuál es el resultado de una actitud negativa? Dice que el resultado es derrota, desaliento,
temor, inseguridad y pérdida de grandes victorias que Dios nos quiere dar. Y la última pregunta, la número 3, dice, ¿por qué debemos enfrentar y derrotar esos gigantes? Los tenemos que enfrentar, audiencia, los tenemos que enfrentar. Ellos nos van a destruir a nosotros. Estamos agradecidos que nos haya escuchado. Esperamos que la siguiente semana nos acompañe en la nueva lección, una lectura nueva, una instrucción nueva de parte del Señor. Y vamos a cerrar nuestra lección con una oración. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por su palabra. Gracias Espíritu Santo poderoso de Dios, porque es usted el que nos enseña a través de su palabra, Dios amado. Le pido a todo aquel que escuche, Señor, que le dé la fortaleza si está en pruebas, si está, Señor, luchando con gigantes. En el nombre de Jesús, derrotamos esos gigantes. Huyen de las vidas de todos ellos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, libertad. En el nombre de Jesús huyen y su mente sea instruida, sea edificada por el poder de tu palabra y de tu Espíritu que los guíe y los libere. En el nombre de Jesús tomaremos en cuenta lo que hemos estudiado. Tomaremos en cuenta la historia de Números, Señor, cuando fueron a inspeccionar la tierra. Que la actitud positiva y las promesas tuyas, Señor, son un amén. Y que tendremos victoria segura en ti. En el nombre de Jesús. El Señor les bendiga por siempre.